Buenas noches, querida profesora y compañeros. Mi nombre es Wilson Mestanza y les voy a presentar mi discurso que tiene como tema el aprendizaje significativo de David Ausubel. Quisiera empezar diciendo que no existe método de enseñanza superior a la capacidad del aprendizaje de la mente humana. Cuando el método falla, cuando lo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, ahí estás tú con tu enorme capacidad de construir tu propio aprendizaje en base a experiencias, en base a vivencias, en base a conocimientos previos y encuentras la maravillosa forma de aprender a aprender. Pero, ¿qué es el aprendizaje? Empecemos definiendo esta maravillosa palabra. Aprendizaje es adueñarse de un conocimiento por medio del estudio. ¿Y cómo lo logramos? Ahí está el reto. Recuerdo una vez cuando era niño, estaba cursando primaria y estaba muy acostumbrado a memorizar todo al pie de la letra y me funcionaba, obtenía calificaciones sobresalientes. Sin embargo, luego de unas semanas no recordaba lo aprendido. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no podía recordarlo si en el examen había obtenido la mejor nota? Y me di cuenta que no estaba aprendiendo, que lo único que estaba haciendo era algo mecánico, repetir todo pero sin usar un razonamiento, viendo al maestro como el único dueño del conocimiento. Yo memorizaba sin ser capaz de seleccionar información y claro, como esta era demasiada, no lo podía recordar. Pasando unas semanas, entonces me dije, ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo recordar y no olvidar? Me sentí frustrado, empecé a investigar, a leer métodos y técnicas y por primera vez leí la frase, aprender a aprender. Esta profunda frase que caló sobre mí, sobre mi aprendizaje, sobre mi vida, y me puso una meta, el poder lograr aplicarlo. Busqué más información y me encontré a este maravilloso psicólogo y pedagogo David Ausubel, quien sostenía un método de aprendizaje, el llamado aprendizaje significativo, ¿sí? En donde había elementos fundamentales, los cuales se enfocaban en experiencias previas, el estudiante como constructor de su propio saber, el profesor como mediador del proceso enseñanza-aprendizaje, la interacción entre el aprendizaje previo y el nuevo saber. Y una de las cosas más importantes, la predisposición positiva del estudiante al aprendizaje. Vi que era una excelente forma de aprender y me di cuenta que era lo que yo anhelaba. Lograr aprender y que este aprendizaje sea duradero. Entonces empecé a ponerlo en práctica. Empecé a relacionar pequeñas cosas, pequeños saberes que ya poseía en mi estructura cognitiva. Con los nuevos saberes. Y bueno, qué grandioso, me empecé a dar cuenta que al escuchar al docente con un nuevo saber y recordar algo que yo ya sabía de ese tema, se me hacía más fácil aprender a recordar, logrando pasar semanas sin olvidarlo. Logré establecer una interacción entre dos saberes. Aprendí a ver al maestro como facilitador en el proceso de aprendizaje y es así como logré obtener grandes resultados. Ahora te pregunto, ¿cómo aprendes? ¿Aprendes verdaderamente? Y por último, la pregunta más importante sería, ¿qué es un buen aprendizaje para ti? Para algunos es resolver divisiones en 10 minutos y todas correctas. Para otros es establecer relaciones, observar los números, ganar tiempo y ver al menos 5 algoritmos diferentes para llegar al mismo resultado. Entonces, ¿qué es un buen aprendizaje? Y mientras no tengamos claro este concepto, no conseguiremos establecer qué queremos lograr. De hecho, lo primero que debemos tener en cuenta es, ¿qué es el aprendizaje para nosotros? Para ustedes, ¿cómo podemos alcanzarlo? He aquí algunas incógnitas de nuestras vidas. He aquí las respuestas más complejas. Encuéntralas y defínelas. Así, de este modo, podrás lograr hallar un método adecuado para alcanzar el ansiado aprendizaje significativo. Recuerda que tú eres el autor de tus propios conocimientos y no hay límites. Muchas gracias.